Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En caliente. A ver, empecemos por lo importante. El sábado, Mataje, frontera norte, los militares han tenido que abatir a un civil. Han tenido, digo, creyendo en la versión de la institución de las Fuerzas Armadas. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, ha dado ayer la cara ante la nación para decirle al país que un civil había sido abatido en un operativo de control y de rutina. Vamos, que ni es de control ni de rutina que se mate gente. ¿Cuál es la explicación? Según los militares, se había pedido en un retén que un carro se detuviera. El carro evadió el control militar y embistió a los militares. Estos reaccionaron utilizando el uso progresivo de la fuerza que les permite la ley y la Constitución, y uno de ellos, el acompañante del vehículo en el que iban 3 personas, terminó muerto. Según las víctimas, familiares de la víctima, las cosas no sucedieron así. Ellos no escucharon la orden de los militares para detenerse, pero vieron a los militares, entonces dieron marcha atrás y fueron abatidos a disparos. ¿Qué pasó? Esto tendrá que determinarse en el sistema de justicia. La Fiscalía ha iniciado ya una indagación previa para determinar las responsabilidades del caso y determinar si los militares actuaron en el legítimo uso de la defensa. Si no, habrá un uso excesivo de la fuerza y ambas cosas tienen que aclararse en el sistema de justicia. Por supuesto que las Fuerzas Armadas son una institución que merece el respaldo de la ciudadanía, sobre todo en lugares tan delicados como la frontera norte, a poco de cumplirse un año del secuestro de nuestros colegas de comercio. Pero por supuesto que este país necesita claridad cada vez que un militar utiliza las armas contra un civil. Claridad. En caliente y en otro tema, en la Asamblea Nacional, el que se va a dar retiro esta mañana es Daniel Mendoza, asambleísta de Alianza País y Aliados. El asambleísta Mendoza va a tratar de poner sobre el pleno de la Asamblea un tema que la Asamblea Nacional vergonzosamente ha tratado de esquivar durante ya 12 días. Después de la mamarrachada de votación que tuvieron el jueves de la semana anterior a la anterior, en la que surgió el famoso audio de Cabezas de Romo, en la que impidieron la fiscalización a Lenín Moreno, en la que olvidaron su obligación constitucional de fiscalizar al presidente. Después de ese bochornoso escándalo, decidieron mandar a la Asamblea de vacaciones para no tener que darle la cara al país. No sé si estamos conscientes de la magnitud de lo que esto significa. Tanta vergüenza tenían en la cara que decidieron no sesionar el miércoles y jueves de la semana pasada para no tener que rendir explicaciones. Lo harán hoy porque ya sería el colmo que no lo hicieran. Y como tienen que dar explicaciones, el asambleísta Mendoza, que es uno de los alfiles de Carondelet para la presidencia de la Asamblea, va a intentar poner el tema en debate y en discusión en el Pleno para que allí se diga todo lo que se tiene que decir, pero lo digan los asambleístas y nunca jamás el presidente, a quien todavía tienen guardadito y resguardadito. Para eso ha quedado la Asamblea Nacional. Veamos qué pasa con las fuerzas de oposición, veamos qué tanto permiten que el debate se desarrolle y en qué termina ese debate, si en solamente unos cuadritos al sol o en algún tipo de resolución de la Asamblea. Finalmente, y en caliente, el secretario anticorrupción Iván Granda ha anunciado la creación de unidades anticorrupción en las empresas y ministerios públicos. ¿A qué vamos? Vamos a tener en Petroecuador la gerencia de comercio exterior, la gerencia de comercio nacional, la gerencia de importaciones y la unidad anticorrupción.
¿Cuál es el fin? Que la investigación pueda venir desde dentro de la rama ejecutiva, pero incluso desde dentro de las empresas que han tenido la mayor cantidad de denuncias de corrupción. Petroecuador solamente tiene 3 exgerentes en prisión, encabezados por el buen amigo Carlos Pareja Yanuseli. ¿A qué va esto? No lo sabemos. El gobierno está en una nueva cruzada anticorrupción. Ya saben que este gobierno lucha contra la corrupción cada 15 días con una nueva idea. Esta es la idea más reciente. El 8 de abril tendrá que concretarse la Comisión Anticorrupción, que conformarán con expertos internacionales, algunos de ellos con acompañamiento de Naciones Unidas, y el país va avanzando de a poquito, en la llamada lucha anticorrupción sin ver resultados claros, ninguno concreto, ninguno. Porque incluso los 13.5 millones que le iban a coger a Tomislav Topic, nanay, todavía no hay. Y para hablar de anticorrupción, para hablar de la política, para hablar de decencia en este país, tengo la fortuna de contar esta mañana como invitado a Germán Rodas, miembro de la Comisión Anticorrupción, un buen amigo de la casa y una persona con la que vale la pena tomarse un café. Ahí se ven. Soy Anderson Boscan en todas las redes, poniendo un poquito de azúcar en mi té, porque donde me tomo un café hoy mi esposa me pega. Se me acuerda. La violencia con la que vivimos en estos días, Germán. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes, podemos seguir allí la conversación. Un abrazo especial a los que comparten nuestros contenidos en La Posta, son personas que nos ayudan a seguir creciendo. Si nos estás mirando en YouTube en diferido, suscríbete al canal, aquí todas las entrevistas. Bienvenido, don Germán Rodas, qué gusto tenerlo acá. Gracias, Anderson, a usted el agradecimiento por esta invitación y pues un gusto compartir esta mañana y estos test. No estamos tomando café. Sí, hoy he abandonado el buen gusto por el café. A ver, ¿por dónde arrancamos, Germán? Tenemos un país que, como lo decía en la introducción, es adicto a las luchas anticorrupción, pero para el anuncio. Es adicto a anunciar luchas contra la corrupción y es muy poco dado a continuar las investigaciones hasta llegar a conclusiones, hasta pasar por el sistema judicial, hasta empujar a las instituciones a hacer su trabajo. Antes de entrar al tema electoral, que es un tema que me gustaría tratar de largo con usted, quiero arrancar con lucha anticorrupción. Volvemos cada 15 días al mismo tema. ¿No estamos ya un poco hartos? ¿No estamos ya un poco saturados de que las cosas no avancen? ¿Cuál es su perspectiva? Bienvenido nuevamente. Sí, yo coincido con usted. Luchamos todos contra la corrupción. En la campaña electoral anterior, los señores del marketing, algunos, les decían a los candidatos que ese es un tema que no deberían tratarlo y entonces nadie habló de la lucha contra la corrupción. Hoy los 82.000 candidatos hablan de la lucha contra la corrupción. Bueno, por lo menos es un cambio de estilo, digamos, en la campaña. Ahora habrá que ver la eficiencia en aquello. Le escuché decir, Anderson, en la información, van a crear unidades de lucha contra la corrupción en cada institución pública. Está bien, pero sigue siendo el Estado. Y yo tengo sospecha del Estado, de tal manera que creo que la sociedad civil tendremos que seguir cumpliendo estas tareas. Le hemos dicho al propio doctor Iván Granda aquello, porque en más de una reunión que hemos trabajado con él, le hemos dicho estamos dispuestos para seguir mirando qué hacen contra la lucha contra la corrupción y cumpliendo nuestro rol desde fuera. De tal manera que esperemos que estas buenas intenciones no sean solamente porque estamos próximos o a pocas horas de las elecciones. ¿Le ve buenas intenciones al gobierno de Moreno a estas alturas, casi medio término? Le veo algunas buenas intenciones de algunos que están cercanos y pésimas intenciones de otros que también están cercanos, de tal manera que él deberá poner en la balanza qué es lo más adecuado para avanzar, para construir sus iniciativas. De todas maneras, hay todavía alguna expectativa, pero así mismo recordándole el tema de Topic, ¿no?
Nos ofrecieron pues que ese dinero entraba casi en caja de manera Claro, y para los jubilados. ¿no? Sí, les alertaron a ellos, creo que ellos lo fueron a agradecer al presidente. Hizo cadena nacional el señor presidente. El señor Topic se ha dado el gusto de decir como que fuera un préstamo, voy a devolver por partes. Sí, y exactamente, si yo le presto a usted $10, a usted me presta a mí, yo le digo, vea Anderson, el siguiente café le pago 3. De tal manera que estamos en ese país. Sí, sí. Un país complicado por todos los lados. Me encanta, la verdad. Este país me encanta. 80.000 candidatos, todos hablando de lucha anticorrupción. Ahora ya lo ponía sobre la mesa la última elección de 2017. Nadie quería hablarlo y así lo decían abiertamente porque era mal negocio. Ahora parece que es buen negocio hablar de lucha anticorrupción. Todos hablan de lucha anticorrupción y de unas cuantas babosadas más. ¿No le indigna el bajo nivel que tienen nuestros candidatos a distintas representaciones? Desde luego que sí. Yo voy a hacer varias excepciones, porque no creo que en el saco hay que ponerlos a todos. Amén de las reglas, sí, por Hay supuesto. gente que tiene trayectoria política, que ha tenido participación social, vida pública. Bueno, pero esas, ojalá lleguemos a una docena, bueno, digamos 2 docenas de los 82.000 candidatos. El resto se esfuerzan por 3 cosas. Por decir que no son políticos, por decir que no tienen ideología y por ganar. Son los 3 esfuerzos, no importa el orden. Este esfuerzo ha llevado a la campaña electoral a que sea una farándula política electoral. En medio de la farándula no hay propuestas ideológicas ni doctrinarias. Usted me va a decir, pero es que para hacer un adoquinado o para hacer una pileta no se necesita ideología. Pues Anderson, se necesita por lo siguiente. Porque si yo privilegio las piletas y privilegio el adoquinado en relación a otras necesidades como salud, como educación, algo, dejo de hacer algo. Desde luego, desde atrás hay una connotación doctrinaria que uno debe hacerla emerger. El baratillo de ofertas, gente desconocida, sí, son nuevos, los jóvenes son nuevos en la política, de acuerdo, qué bien, pero caramba, qué lamentable verlos en una disputa para decir yo no soy político. Esta es parte de la siembra de algo que generó el gobierno anterior. Desaparecer la lucha ideológica, decir que no hay paradigmas y destruir a los partidos políticos. Estamos cosechando esta realidad. Bueno, pero aquí no se han destruido los partidos políticos. Lo que se ha alimentado es que cualquier mamarrachada pueda ser partido político. 27 movimientos nacionales, 200 movimientos locales. Aquí hay más partidos que líderes. Yo no sé si hay tantos partidos porque no tenemos una sola opción real a la presidencia con menos de 60 años. Se destruyeron de todas formas las ideologías, porque esa cosa que se llamó Alianza País, o se sigue llamando, ese es un sincretismo político. Y los otros partidos fueron acusados por sus malas acciones, evidentemente, de ser un bulto de gentes que no construyen nada. Pero yo creo que hay que acusarles a los que han gobernado. Hay que hacer un listado de quienes han gobernado, por un lado. Por otra parte, lo que usted acaba de decir es correcto. El Consejo Electoral de la época perdida rehabilitó a varios partidos políticos. ¿Ustedes se acuerdan cómo? Aparecieron, todos tenían firmas. Sí, Les claro. sobraban las firmas. Claro, aquí hay más firmas que habitantes. Así es, y cuando fueron a unas primeras elecciones había partidos que no tenían ni número de firmas que habían presentado. Allí hubo un fraude gravísimo en la consolidación de determinados movimientos electorales. Luego han venido las campañas electorales con un código de la democracia que permite que usted y yo nos pongamos de acuerdo, recolectemos firmas, si es que las recolectamos y digamos que tenemos el movimiento trepidatorio, y entonces el movimiento trepidatorio participa en elecciones, recibe recursos para su campaña, nos promocionamos en la campaña electoral, ponemos en el currículo que hemos sido candidatos y a lo mejor hasta ganamos. Y si ganamos tenemos un sueldo adecuado por un tiempo determinado. ¿Cuál es la propuesta? ¿Qué está pasando en el país? Un código de la democracia y una institucionalidad electoral y los propios partidos políticos de los movimientos y la ciudadanía que hacen de esta posibilidad democrática, en donde podríamos radicalizar la democracia, buscar la participación adecuada de las gentes, pero que la están prostituyendo hasta llegar a lo que estamos, farándula político-electoral. No me suena mal eso de que nos formemos un partido entre usted y yo. A lo mejor aquí comenzamos a recoger las firmas, que tenemos unas 10. El resto se compran y para de contar, porque además eso es otra cosa muy bonita. Mucha gente no se explica por qué hay 82.000 candidatos.
¿De dónde surgió el interés patriota por ser candidato en este país? Bueno, el interés patriota es que la campañita la pagamos nosotros, ¿no? O sea, que mientras el Estado siga corriendo con la plata para los spots, para las campañitas, para los recorridos, para las banderitas, aquí no va a haber 80.000, va a haber 160.000 la próxima. Y además es tan grave que le escuchaba a un conocedor del tema, Ángel Polibio Córdoba, decía en una población... Algo sabe Ángel Polibio. 16.000 electores y 23 candidaturas. ¿Cómo se explica usted esto? En Quito, 18 candidatos, créase que yo, que estoy en la vida pública, hago actividad política desde mucho tiempo atrás. Si usted me toma la lección de cuáles son los candidatos a alcaldes, no creo que me acuerde de muchos. Hay unos cuantos desconocidos. A 5 llegará. Sí, quizás un poquito más, pero hay unos desconocidos que uno dice, ¿y cómo puede ser candidato sabiendo que el señor va a obtener 3.000 votos? ¿Por qué es candidato? ¿Cuál es el objetivo de su candidatura? Yo creo que esa es una indagación que hay que hacerla luego de la campaña electoral, porque algo están provocando este proceso electoral en cuanto a la indagación del porqué de estas candidaturas. Luis Verde Soto, consejero del CNE, está encargado de liderar la reforma al Código de la Democracia, que fue otro de los esperpentos que nos heredó el correísmo. ¿Cómo se arregla esto vía reformas legales? ¿Cómo se vuelve a enderezar la democracia en un país en el que se desordenó tanto que la democracia es sinónimo de tener logotipo y número? ¿Cómo se arregla vía legal, vía reforma? La democracia se supone en mucha gente que es ir a votar, es ir encolumnarnos cada 2 o 4 años y votar para tener el papelito. Obligado. Nada más. Esa no es democracia, son elecciones, la democracia se construye diariamente. Creo que las reformas al código son importantes. Mire usted que los partidos políticos de una misma tendencia, voy a hablar de una tendencia la tendencia A. Okay. La tendencia A tiene 4 o 5 partidos políticos. Si el Código de la Democracia les permitiera juntarse para la participación electoral y les dijera, ustedes obtienen el 10%, vamos a entregar a los 3 o 4 partidos de la tendencia A ese porcentaje para que estén tranquilos, lo harían, contribuirían a la unidad de tendencias, fortalecimiento de doctrinas, de pensamiento, y lograríamos acortar esta diáspora electoral. Allí hay un mecanismo. Si es que el método de distribución de los escaños fuera otro y no este que favorece a determinados sectores y no a las minorías, también daríamos paso importante. Si el Código de la Democracia exigiera que el debate civilizado de las ideas sea el instrumento práctico de todos los días. Por favor, que lo pongan mañana. Una capital de república que no tenga a Paco Moncayo debatiendo, una ciudad como Guayaquil que tenga a Cintia Viteri escondida en sus propias faldas, me parece un despropósito. Políticos preparados, con experiencia, con 20 años de carrera, a la hora de la hora, políticos que además debatieron en las últimas elecciones presidenciales, ambos fueron candidatos presidenciales, y a la hora que les toca van un poquito arriba en las encuestas. Uy, no, esto de la democracia no ha sido conmigo. No voy a defender la posición de ellos, pero yo también me pongo a hacer lo siguiente, respetando a toda persona que sea candidato. A veces no hay que debatir. Anderson, no hay que debatir. Si una persona se sienta y le dice, a ver, yo primero no soy político, no tengo ideología, no quiero saber nada de la política, pero soy candidato, caray, uno se debate y dice que tenga éxito, y bueno, ¿qué podemos debatir? Porque detrás de cada postura, digo yo, en la vida hay una actitud ideológica elemental. El vicepresidente cuando se posesionó, a las pocas horas creo que... ¿Cuál de todos? Hemos tenido 3 en 2 años, no se olvide. El último. Don Otto Sennenholzner. Creo que fue en su programa, si mal no lo recuerdo. Dijo, yo no soy político ni tengo ideología. Voy a construir el país, el cambio y lo demás. ¿Cómo puede ser eso? Que un político no tenga una construcción ideológica, una epistemis ideológica detrás de él, sobre su cabeza. ¿Cómo me entiendo eso? Anderson, usted hace periodismo. Yo no soy periodista. Pero no puede decir no soy periodista y no tengo un criterio ideológico y político. Claro. No tiene, estoy seguro. Digo que sí. Pero lo tengo, lo defiendo y lo hago público. Así es. Y esa es la gente que vale. Porque a mí en eso no me preocupa que yo encuentre, yo tengo una convicción, creo que soy un hombre de izquierda y respeto a mucha gente de derecha que 40 años han defendido posturas a tiempo completo, diametralmente opuestas a la mía, pero que están allí, firmes. Y he dejado de respetar a aquellos que han sido candidatos por la lista A, por la B, por la C, por la D,
que luego aparecen como independientes y que ahora hablan que no tienen ideología. Ese acomodo es el que a uno le genera rechazo de los sujetos y de los individuos, y entonces allí a veces me explico, ¿qué debato con estas personas? Que es difícil allí. Gracias a todos por conectarse. Yo soy Anderson Boscan. Disculpen las intermitencias. Estamos intentando que esto no vuelva a suceder nunca más en la vida y por eso sucede tanto en estos días, al parecer. Ya superaremos estos problemas. Germán, le pido disculpas a usted también. Estábamos comentando la incapacidad de nuestros políticos de asumir la etiqueta de políticos, asumir su condición ideológica de políticos que se enorgullecen de salir y decir es que yo no soy político. Y los ves en partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano, y los ven en partidos nuevos como el Movimiento Patito. Es una plaga. Pero es lo que hay. A lo mejor la gente se ha cansado tanto de la política que de verdad le agrada, le satisface escuchar a alguien diciendo yo estoy en política pero no me considero político. ¿Así se ha degradado la política en este país? Mucho más. El gobierno anterior y los restos que quedaron aquí de ese gobierno se dieron el lujo de comprar, no sé si comprar, alquilar, pedir prestado un partido político. Sí, claro. El del señor que ofrecía llevarnos al paredón el a del los Manco ciudadanos Espinel. que incumplieran las normas de transparencia. ¿Cómo? El Manco Espinel. Claro. Claro, hay que cortar la mano. Se dieron el lujo de comprar ese partido, el número 5, y ahí están los candidatos. Es decir, que parte de la corruptela está ahora en campaña electoral en un acto de corruptela. ¿Cómo son militantes de pronto de un día al otro de las listas 5? ¿Cómo así? Hay pues tiempos de militancia, de permanencia en un partido para poder escogitar a los candidatos. Si partimos de allí, el resto ya es muy fácil esperar. Y claro, la ciudadanía debe rechazar aquello, ¿no? Yo me imagino en su conciencia ver esta batahola electoral, no solo que confunde, sino que produce rechazo. Pero eso le interesaba a un sector dominante de la sociedad ecuatoriana. Despartidizar al país, romper con las ideologías, decirnos que no hay ideologías, construir falsos paradigmas y decirnos simple y llanamente que lo que valen son las elecciones cada 2 o 4 años encolumnados. ¿A quién le interesaba eso? A los grupos hegemónicos, al gran capital y no solo al nuestro. Es un proceso ideológico que creo que va recorriendo América Latina, aprovechándose de los grandes errores de quienes construyen la democracia inadecuadamente también, por errores propios de ese sistema y por errores propios de los planteamientos de quienes han llevado adelante gestiones, inclusive presidenciales. Es un problema en América Latina muy sentido. ¿Se identifica usted como un hombre de tendencia de izquierda? ¿Todavía existe la izquierda en este país? Después de los 10 años que vivimos, después de satanizar a un gobernante que se declaraba gobernante de izquierda, después de eso, ¿la izquierda tiene oportunidad política en este país? ¿O el péndulo nos va a llevar a competir entre centro derecha y derecha? Yo he militado en las filas del Partido Socialista algunas décadas, nunca me he movido de allí. Ni ahora, que le voy a poner de ejemplo para que usted vea lo que pienso. Cooptaron al Partido Socialista, lo destruyeron, lo atraparon, les dieron unos 3 embajadas y Correa en un momento determinado hablaba pues de su partido aliado, el Partido Socialista, que dejó de ser un partido socialista y que se volvió un partido de alquiler. Lamentable. Por eso es que un grupo de gentes que tenemos una convicción distinta hemos impugnado el ejercicio de las actividades de ese partido, que inclusive tiene de candidatos, lo tuvo, a Tico en Guayaquil, a una ex reina en Quito para candidata a la alcaldía, que tiene idea de lo que está planteando como candidatura, y es un partido que hay que retomarlo. Lo he puesto de ejemplo porque estoy hablando de mi partido para que nadie se enoje, y creo que es necesario retomar el debate ideológico, por ejemplo, al interior de esa estructura política, que la retomamos en el año 80 cuando no había socialismo en el Ecuador, recuperando la tradición histórica de nuestros fundadores en el año 26. De tal manera que creo que es posible reconstituir la izquierda, porque Correa
se aprovechó del membrete, de las consignas, de los cantos y de todo lo que era la izquierda para vendernos un producto de izquierda. Cuando él es un o sea, él se llevó todo lo bueno a la izquierda para convertirse en el personaje político que fue, pero una vez que se convirtió en el político que fue, le dejó toda porquería a la izquierda, porque ahora la izquierda se ha asociado con robo, con secuestradores, con ladrones, con delincuentes en general. Y claro, llamo eso socialismo del siglo XXI. Ese es el peor daño, desde mi punto de vista como militante de izquierda, que hizo Correa, un tipo de derecha, a la izquierda. Mi pregunta es, ¿lo hizo perversamente? ¿Lo hizo porque es inescrupuloso? ¿Lo hizo porque era el cálculo político? ¿O a qué otras expectativas respondió para un comportamiento de esa naturaleza? Siempre lo dije yo, en mi propio partido cuando fueron al apoyo a Correa. ¿Cómo podemos apoyar a este sujeto que no es de izquierda? Ahí están los resultados, pero esto ha pasado en América Latina. En toda América Latina hay un grupo de gentes que han hablado de ser de izquierda, se han aprovechado de esa lucha social acumulada, han obtenido ventajas electorales y después han traicionado a esa izquierda y al pueblo. Y han dejado, como usted dice, una estela de acusaciones sobre la población pensando que han gobernado a la izquierda. Mucha gente dice aquí, pero sí gobernaron los socialistas, hay que buscar una alternativa. No, gobernaron estos sinvergüenzas, estos fariseos que se aprovecharon de los membretes de una lucha, además, de la izquierda desde hace muchísimos años. Eso es lo que ha pasado en el Ecuador. ¿Quién gobierna ahora? ¿Qué es Lenín Moreno? Yo no creo que Lenín Moreno pueda ser ubicado en términos ideológicos. Creo que responde a un proceso. Lenín Moreno tiene un gran mérito, y eso creo que en la historia hay que reconocerlo. Haber generado un punto de inflexión entre lo que significó el proyecto correísta y lo que puede significar un proyecto de reinstitucionalización del país. Ese es el mérito de Moreno. Y como que es un gobierno que tiene ese mérito, es de transición precisamente en la historia de este país. Y un gobierno de transición, digo yo, a lo mejor está llamado a cumplir la transición en el tiempo para el que está previsto o a lo mejor antes. Ya la transición se ha avanzado. A lo mejor las fuerzas democráticas exigen un cambio en el mediano plazo. Vamos a eso. Ayer, Paola Pavón, en este mismo espacio, aseguraba que ella no cree que el gobierno llegue al 2021, que a ella le parece que el 2021 nos va a llegar más temprano. ¿Usted cree que además del correísmo, al que obviamente le interesa ese escenario, va a haber fuerzas políticas en este país que lean una necesidad de adelantar el 2021? Es que la señora Pavón es militante de la Izquierda Democrática, es militante de Alianza País y es militante de algunas otras fuerzas y que ahora es de la lista 5. Mira con un objetivo de medianísimo plazo, es decir, que se caiga Moreno por el odio que pueden tener entre ellos. Fueron del mismo grupo. Sí. Otros creen que habiendo cumplido Moreno y sus fuerzas un punto determinado de ejercicio del poder, puede abrir el abanico para fortalecerse, y fortalecerse significa a lo mejor un salto cualitativo en el ejercicio del poder. Y un tercer escenario que puede ser el que estamos hablando, pero no porque se trate de tumbar a Moreno para poner a otros sectores, sino porque la racionalidad política puede llevarnos al punto en el que se ha cumplido la transición y los sectores sociales pueden converger para la búsqueda de una alternativa social. Ahora, estamos hablando en hipotéticos. De todas formas, es de esperar que en los 2 años que le quedan, el presidente Moreno tenga la suficiente capacidad para cumplir las 3 cosas fundamentales por las que todos estamos todavía en la expectativa. Primero, la cirugía mayor a la corrupción. 2, reinstitucionalizar el país, lo cual se ha logrado en mucho gracias a su política y al ejercicio de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Pero fue la política de Moreno que permitió aquello. Y 3, debido a la necesidad de fortalecer las economías internas, pero no sacrificándole al pueblo ecuatoriano. Creo que en esos 3 escenarios puede navegar la posibilidad de la conclusión adecuada del régimen. El primer escenario, el de la lucha anticorrupción, es que el señor Moreno lleva desde el 24 de mayo del 2017 ofreciéndola. Si usted tuviera que calificarla del 1 al 10, ¿qué tanto ha avanzado? La calificación sería, como se decía en mi época de bombero, así que pongamos sobre 20 para que quede como bombero. Así de mal. Sí, porque veo que en concreto,
Ahora también hay un hecho, Anderson. El presidente tampoco puede ejercer en esta estructura nacional, en la estructura del Estado, la recuperación de los recursos. No, Vea. pero yo nunca he compartido esa exigencia No, que no se le es hace al posible. Ejecutivo, eso es algo del sistema de justicia. Pero si el Ejecutivo cierra un pacto con el señor Tomislav Topic, pues que lo haga respetar. Si el Ejecutivo tiene oportunidades de presentar denuncias ante Fiscalía, como dice que lo ha presentado, y no se mueve, pues que nos la haga conocer la opinión pública, a ver qué es lo que ha denunciado y qué no se está moviendo y quién es responsable. La El Asamblea Ejecutivo tiene Nacional. parte de la responsabilidad. Sí, pero hay que cargarles la mano también a los auténticamente responsables. Ve la Asamblea Nacional. Se votó porque exista la muerte civil y política de los corruptos. Sí. Hasta hoy, hace un año, hasta hoy no pueden redactar la ley que dé cuenta de esta voluntad ciudadana. La Fiscalía en transición van y vuelven. Es como que, yo suelo decir, es como cuando nos tomamos una java de cerveza y destapamos todas las botellas al mismo tiempo, sale la espuma de todas ellas. Salió la espuma y se acabó, nada más. O sea que la Fiscalía también le debe al país por las transiciones, puede ser, pero ahí están las fuentes reales, ¿no? De la inercia en cuanto a la posibilidad de construir un cambio en materia de lucha contra la corrupción. Entonces el Ejecutivo también queda amarrado porque hay limitantes. No le estoy defendiendo al Ejecutivo. Creo que el país requiere, Anderson, por todas estas causas, cambios profundos para el manejo del Estado. Hay que replantearnos inclusive la estructura del Estado. La estructura del Estado estoy hablando yo Hoy- en términos, voy a decir una cosa, en Sí, términos electorales. ¿De qué nos están sirviendo las prefecturas, por ejemplo, ahora que estamos eligiendo prefectos? ¿No será de plantearnos un cambio jurídico-administrativo de fondo en el país para que las cosas marchen? Creo Otra que es constituyente, dice posible. usted. ¿Cómo vamos a tumbar No hay- definitivamente ese mamotreto? No hay que existe? 22ª mala. Bueno, pero yo creo que las constituyentes son espacios de debate y tiene que prepararse para aquello un gran acuerdo nacional. No puede ser una constituyente convocada en frío para que tengamos asimismo 30.000 candidatos. Tiene que buscarse un gran acuerdo nacional con responsabilidad. Y en aquello creo que la sociedad civil puede actuar de manera adecuada. Ok. Y la constituyente no es necesario que sea de aquí Hoy- a 1 o 2 años, hay que irla construyendo en el tiempo. Hoy la Asamblea Nacional va a tratar el tema del caso INA Papers, como se ha denominado, el caso que tiene vínculos con el círculo presidencial, bienes inmuebles en Alicante, empresas en paraísos fiscales, empresas offshore al menos. La Asamblea Nacional se negó a que se investigue al presidente de la República 12 días atrás. Hoy van a debatir sobre lo mismo. ¿Hacia dónde cree que va a apuntar el debate? ¿Usted está de acuerdo con que se investigue al presidente Lenín Moreno? Claro que sí, desde luego. Si había una denuncia hay que dar paso a las investigaciones, porque la denuncia no es acusación. Yo denuncio que usted se ha parqueado mal con el carro en la puerta del ingreso al café. Hago la denuncia y me demuestran que usted no ha venido en carro. Entonces la cosa queda clara. Toda denuncia debidamente construida para que no sea parte del mediatismo político, ni sea parte de la farándula político-electoral. Digo, toda denuncia hay que estudiarla adecuadamente y procesarla e investigarla. A mí me parece bien que se investigue todo aquello que se ha señalado respecto del presidente Moreno. El audio de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, y la ministra de Gobierno, María Paula Romo, cabildeando para evitar esa investigación en la que usted se muestra favorable. ¿Qué adjetivo le merece? ¿Qué calificación le merece? Yo creo que cabildeaban para que no se produjera la investigación en ese momento por los temas de la política electoral. A mí me parece que hay aquello. En la Asamblea, en el Congreso, se cabildean, se hacen las cosas adecuadamente. Creo que ese es un espacio y hay un derecho de hacerlo. Pero hay que saber hacerlo también, eso sí. La política es fina. La política debe ser fina, debe ser elegante, es un arte. Y hay que construir de esa manera aún el ejercicio del cabildeo. Última pregunta para Germán Rodas, mi invitado esta mañana. Germán, Muy gentil por muchas tenerme gracias aquí. por estar acá. ¿Te vas optimista, te vas pesimista con el futuro de este país? Hay que ser positivos y optimistas. A veces uno mirando el país, en el caso de la Comisión Anticorrupción,
tanta corruptela, incapacitados a veces de dar trámite a aquello porque es una organización civil, sin recursos, sin oficinas, sin secretarias. A veces nos doblegamos en la noche, tomamos viada durmiendo bien, tomándonos un buen té, y entonces decimos hay que salir adelante. Y un diálogo como este nos deja expectativas porque nos deja responsabilidades para el periodista inteligente y para quien cree que la lucha contra la corrupción puede ser una forma de vida. Bienvenido siempre, Germán Rodas, gracias por acompañarnos. Gracias, nuevamente. Muy gentil. Gracias a ustedes. Enseguida mi conclusión de esta mañana, el punto final, con eso terminamos. El acuerdo nacional viene en camino, nos dicen desde diciembre del 2018. Estamos en marzo. No sé en qué viene el famoso acuerdo nacional, pero lentito va. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, es el llamado a tomar la bandera y ejecutar una tarea vital, importantísima para la República. Poner de acuerdo a los 5 que más gritan, a los 5 que más pesan, a los 5 que más votos reciben y que más capacidad política tienen. Esos 5 no merecen que yo me ponga ahora a nombrarlos. Cada quien sabe de quién hablo. El señor Otto Sonnenholzner tiene que reunir las fuerzas representativas de la política de este país en un momento crucial. Un momento en el que están cambiando la correlación de fuerzas en el tablero electoral. Un momento en el que nos aproximamos a un cambio en la dirección de la Asamblea Nacional que puede incluso que le arrebate la presidencia el partido de gobierno. Un momento en el que nos acercamos a poner sobre la mesa y en público las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que calladito lo tienen, pero no lo pueden tener así para toda la vida. En algún momento van a tener que decirle a este país a cambio de qué nos dieron la plata, a cambio de que quién va a ser el sacrificado. Y cuando eso suceda, más les vale que todos estemos del mismo lado, más les vale que la política esté jugando en favor de los intereses de los ciudadanos. Más les vale que los 5 que más griten en el mismo sentido, porque si no el despelote aquí se va a armar y el 2021 no va a estar tan lejos. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Yo soy Anderson Boscán, esto es Café La Posta.